Esto es Charlas de Domingo, con Luz María Sierra. Hola, un saludo muy especial a quienes nos están escuchando. Gracias por conectarse con nosotros. En estas Charlas de Domingo tenemos un invitado que trae historias y opiniones muy interesantes sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Se trata del embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan. El embajador, como ustedes saben, ha tenido una actividad importante aquí en Colombia mientras se produce la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas, entre otras cosas porque hemos tenido a un presidente muy activo en ese tema, el presidente Gustavo Petro, que permanentemente está tuiteando sobre el tema. Embajador, pero quería preguntarle, porque le he oído decir a usted y también a su primer ministro Netanyahu que van a ir hasta que acaben con Hamas. ¿Qué significa acabar con Hamas? ¿Hasta dónde tienen que ir para acabar con Hamas? Bueno, primero tenemos que recordar que el 6 de octubre tuvimos el cese de fuego de Hamas. 7 de octubre Hamas lanzó guerra contra Israel, entró en nuestros pueblitos, mató en sangre fría familias enteras, mató, asesinó bebés en sus cunas, asesinó niños en sus camas, violó a nuestras mujeres, quemó vivos personas y secuestró 240 personas y mató, asesinó más de 1.200 israelíes. Y ahora debemos que defendernos, y nuestros objetivos en esta guerra son dos. Primero, son iguales en términos de prioridad. Liberar a los secuestrados. Y segundo, eliminar la infraestructura terrorista y la gobernación de Hamas, que desde 2007 gobierna la Franja de Gaza. Eliminar Hamas significa eliminar sus líderes políticos en la Franja de Gaza y también la jerarquía más alta de su ala militar, y también eliminar su infraestructura terrorista, sus armas, pero también su red de más de 600 kilómetros de túneles, que desde estos túneles lanzaron el ataque contra Israel, y desde estos túneles manejan la guerra, y en esos túneles salen a lugares civiles como hospitales, colegios, jardines infantiles, instalaciones de las Naciones Unidas, y lanzan esos cohetes y misiles desde el sur hasta el norte de Israel, y hasta la fecha han lanzado más de 11.000 misiles y cohetes, y tenemos que eliminar esta amenaza. Entonces, van ya casi 2 meses, 1 mes, 20 días el contraataque de parte de Israel a Hamas. De eso que usted dice, de los líderes de Hamas, de los lugares desde donde se aplica el terrorismo, ¿qué tanto ha avanzado Israel? Creo que avanzamos bastante, porque el primer enfoque de la campaña militar terrestre fue la parte norte, o sea, desde el norte de Gaza hasta el centro. De ahí también pedimos a la población civil de Gaza que evacúe para que podamos entrar allá con nuestra fuerza militar para eliminar la infraestructura terrorista, los túneles, y también para eliminar esos terroristas. Muchos de ellos están en los túneles abajo. Hay cientos, si no miles de muertos de los terroristas de Hamas dentro de estos túneles. Pero ¿y cómo lo saben? Tenemos inteligencia. Sabemos que hay miles de terroristas Hamas muertos. También en la infiltración, en la penetración en los pueblitos de Israel, cuando masacraron nuestros pueblitos, nuestros ciudadanos inocentes, nuestros niños, nuestros bebés, nosotros eliminamos más de 1.000 terroristas de Hamas, de la fuerza que infiltró, penetró a nuestros pueblitos.
y también allá, dentro de los túneles que nosotros atacamos, hay también cientos o miles de muertos de los terroristas de Hamas. Pero hay muchos, es un red de 600 por lo menos kilómetros de túneles que tenemos que eliminar, porque ellos salieron de esos túneles y penetraron, infiltraron nuestros pueblitos. Entonces, antes de seguir preguntándole sobre la posición de Israel, pero de todas formas el mundo y en particular en Colombia hemos visto pues unas imágenes y unos videos bastante crueles de muchos niños muertos también del lado de usted llama Hamas, pero pues es donde están alojados los palestinos. ¿Qué ha pasado? Porque también la manera como ha reaccionado Israel pues ha sido muy cruel al no distinguir una población civil, según lo que nos han mostrado las imágenes allá en el territorio. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para evitar los daños civiles. Nosotros llamamos a la población del norte de Gaza a evacuarse. Hamas hizo todo el posible para que ellos se queden allá. Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, usa su población civil como escudos de manos. Hay soldados israelíes y hay imágenes de esto poniendo en riesgo su vida para generar corredores humanitarios de evacuación de la población civil. Nosotros tenemos que atacar y para eliminar. Nosotros intentamos evitar el daño, y a mí personalmente me duele mucho cada muerto civil y cada niño civil que tiene que termina su vida. Pero hay que recordar todavía que jamás, 7 de octubre, entró a nuestros pueblitos, asesinó a nuestros niños, y nosotros tenemos el derecho de defendernos. Nosotros intentamos... ¿Es como ojo por ojo? No es ojo por ojo, nada que ver. Hicimos, lanzamos desde el aire más de 1.500.000 folletos. Pedir a la población civil del norte, desde el centro hasta el norte, para evacuarse. Hicimos más de 20.000 llamadas telefónicas. Pedir al pueblo que llamaban a cada habitante de Gaza. Llamadas, 20.000 llamadas. Pedir a personas de entre el centro hasta el norte de Gaza evacuarse. Mandamos más de 2 millones mensajes de voz y de texto. Jamás evitan a ellos para que evacúen. Jamás está dentro de los túneles. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, dejar Hamas, decirlos: señores de Hamas, por favor, caballeros, vamos a encontrar aquí en el estadio de Girardot. ¿Cómo se llama el estadio de ustedes acá? Vamos a encontrar allá y vamos a pelearnos. No es nacional contra Independiente Medellín. Necesitamos eliminar. Eso no puede suceder. ¿Y quién está usando la población civil de la Franja de Gaza como escudos humanos? Es el propio Hamas, que controla la Franja de Gaza. Nosotros no hacemos ojo por ojos, pero y están lanzando todavía 11.000 cohetes a nuestros centros poblados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperarlos que ellos salen? Y otra cosa, hay que tomar en cuenta: Hamas controla y gobierna la Franja de Gaza desde 2007. Toda la información que sale de Gaza está controlado por Hamas. Ya voy a eso, pero quería, para terminar... Pero no es ojo por él. Pero no. me interesa pero muchas imágenes también de los niños que salieron acá. Fueron también imágenes del Hollywood, ¿no? De la industria de mentiras de Hamas. Okay. Y cada información que está... Pero ese punto, vamos a ver, es que antes de pasar al punto de la propaganda, si se quiere, es preguntarle de todas maneras, entonces, si Israel tomó la decisión... No importa que haya niños, pero los están usando obviamente como escudos. No, pero digamos, pero han atacado donde los niños han estado. Tenemos células de combate. En cada célula de combate hay también un experto de derecho internacional, que cuando aprueben los blancos, ¿sí? También aprueban, pero hay que balancear, ¿sí? Hay que balancear entre la amenaza, ¿sí? Se dice el derecho internacional, entre la amenaza, entre el blanco. O sea, el derecho internacional también dice que es prohibido atacar blancos civiles, ¿sí? Es cierto. El derecho internacional dice que
se puede aprobar, se puede atacar blancos militares. Pero sí, un hospital es un cuartel general de terroristas o de ala militar. Si un colegio se usa para lanzar cohetes y misiles a lugares civiles, si jardín infantil, hay que balancear, hay que ver la amenaza y también los objetivos militares. Pero no tenemos ninguna intención atacar niños y bebés. Atacar niños y bebés nos duele mucho. Pero es que ustedes son conscientes que le están diciendo a la gente muy pobre, porque en la Franja de Gaza la tasa de pobreza es muy alta, le están diciendo, váyase de su casa, deje todo lo que tiene, porque nosotros vamos a bombardear. Y es gente que va a quedar a su suerte, porque Israel no les va a hacer una casa en el sur de la Franja de Gaza. Primero nosotros pedimos a ellos, por su seguridad, que dejan su casa, que evacúen para su casa, que nosotros podemos entrar allá para eliminar la infraestructura terrorista. Hay, dentro de mezquitas hay almacenes de armas, hay almacenes en casas, hay almacenes de casas, dentro de casas de personas. Nosotros tenemos que entrar allá, hay que eliminar. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlos que hacen, que todos la amenaza que tuvimos, todo las atrocidades que cometieron contra nosotros, que se queden allá. Es el derecho de nosotros de defendernos. Y la pobreza que hay en la Franja de Gaza es la culpa de Hamas, que invirtió cientos de millones de dólares, sino $1,000 millones en infraestructura terrorista y no la población civil de Gaza. Esto hay que acordar. Y hay que acordar otra cosa más. La prensa le gusta hacer esta balance, este balance de muertos. Ahora hay cifras. Hay tanto muertos palestinos y tantos muertos israelíes. Esa es la balanza, ¿sí? ¿Cuáles son las cifras de ustedes? No importa. No sé cuáles son las cifras. Pero la prensa hace dos cosas. Primero, la información, las cifras, está basada en la información que llega de Hamas. ¿Sí? Hamas que entró a nuestros pueblitos, ¿sí? Decapitó bebés, decapitó personas, violó nuestras mujeres, ¿sí? Asesinó más de 1,200 personas, aniquiló familias enteras. Es una fuente ahora creíble para toda la prensa, ¿no? Ustedes, si llega información que sale desde Corea del Norte, ¿ustedes consideran esta información creíble? ¿Por qué entonces usa esa información que llega jamás como el creíble? Uno. Segundo, según la Segunda Guerra Mundial, hay 35 veces más alemanes, ¿sí?, muertos que murieron que ingleses y que los estadounidenses. ¿Quién comenzó esta guerra de Segunda Mundial? ¿Quién es la víctima? ¿Alemania o los Estados Unidos o los Inglaterra? Según esta lógica que ustedes hacen nuestro conteo de muertos, Alemania fue la víctima de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que recordar cómo todo comenzó. 6 de octubre no tuvimos guerra con Hamas. 7 de octubre entró a nuestras casas, asesinó a nuestros niños, nuestros bebés, nuestras mujeres. Embajador, le quería ya entonces tocar el punto de la propaganda. Nosotros, para los periodistas desde estos sitios es muy difícil cubrir ese tipo de temas, porque uno no sabe en qué información confiar, porque finalmente están en guerra. Pero usted dice que allá en la Franja de Gaza, en Hamas, tiene un politburó y nos explica un poco cómo es el tema de la propaganda. Toda la información que sale de la Franja de Gaza está controlada por Hamas. Las imágenes de los niños nosotros hemos entendido que son puestas. Bueno, yo vi algunas imágenes de vídeo y pueden encontrar en mis redes sociales como si hay un setting, un estudio que están filmando historia y después fueron entrenando por aquí como verdaderos muertos niños. Se puede ver en mi cómo es la industria de Pallywood o de Hamasiwood, que como ellos producen esta y ponen. Había una historia de una mamá que vio que su niño fue herido gravemente en las redes sociales y ella corrió al hospital
para ver su hijo y la pararon. No, estamos filmando ahora un setting de una mentira de cualquier cosa. Entonces yo digo, yo no sé, la verdad, y lamentablemente hay niños muertos y lamento mucho por eso, pero jamás es el peor enemigo del pueblo palestino. Por sus aspiraciones políticas, él usa su mismo pueblo, la población que él controla desde 2007 como escudos humanos. Y este es el mismo Hamas que nos atacó y mató a nuestros niños. Entonces hay que tomar en cuenta y duda. Pero te doy un ejemplo. Hace un mes, ¿sí? Salió en la prensa, Israel atacó un hospital en Gaza. Hay 500 muertos palestinos. Todo el mundo acusó a Israel bombardeó un hospital, crímenes de guerra de Israel. Después de 3 horas salieron las imágenes y se enteró que este misil que cayó en nuestro hospital fue un fallo de lanzamiento del Yihad Islámico palestino. Entre 11.000 cohetes y misiles que lanzó Hamas desde que comenzó la guerra al Israel, ¿sí? Más de 1.000 cohetes cayeron en la franja de Gaza. Ahora, 500.000 muertos en el hospital, según el Ministerio de Salud palestino, que la prensa internacional considera que es fuente de Hamas, controla por Hamas, como increíble. Entonces, el Ministerio de Salud de Hamas dijo que han muerto 500.000 personas, ¿sí? Entonces, ¿quién mató a estos 500.000 personas? ¿Hamas? Porque el bombardeo no fue israelí. En esas cifras están haciendo. También se hablan sobre cantidad de muertos. Todos son civiles. Hay por lo menos 5.000 muertos de los terroristas de Hamas. ¿Dónde entras en esas cifras? ¿Y qué autoridad hay? Es decir, porque pasa eso, según su interpretación, y nosotros desde acá también sentimos un poco que hay un poco de manipulación. Pero ¿qué autoridad, qué organismo internacional puede de pronto llegar a ser confiable para ver realmente qué está pasando en esa guerra? ¿Ustedes creen que hay alguno que pueda...? No, yo no confío, yo creo que hay que dudar cualquier información que sale de Gaza, porque jamás controla la franja de Gaza. ¿Cómo que información que sale de Corea del Norte tienen que dudar? También hay que dudar información que sale de franja de Gaza. Hablamos sobre UNRWA, ¿no? La agencia internacional, la agencia de la ONU de los refugiados palestinos. Publicaron que Hamas robó 24.000 litros de combustibles. Después, por amenazas de Hamas, rechazaron. Entonces, todo el mundo tiene miedo allá. Cada organización que funciona en la franja de Gaza tiene miedo del Hamas. Entonces hay que dudar la información que sale de allá hasta que termina esto. Pero no hay que publicar los fuentes del Ministerio de Salud de Hamas como un hecho científico. Hay que dudar. Embajador, en el tema de la tregua, que no conversamos en el contexto, pero que es importante, digamos, ¿qué perspectivas tienen ustedes de lo que va a continuar? O sea, ¿Hamas está dispuesto a sentarse realmente a hablar de un alto al fuego? ¿Ustedes qué perspectiva tienen frente a eso? Nosotros tenemos un esquema, un acuerdo de cada 10 secuestrados que jamás puede devolver a nosotros. Nosotros vamos a liberar 30 terroristas de Hamas sentenciados por un día de tregua. Tenemos ya, creo, 6 o 7 días de tregua. Liberaron como más de 70 israelíes y 20 y algo extranjeros. Sí, jamás contigo con este esquema. No tenemos problemas seguirla. Pero como yo entiendo, creo que jamás llegó el momento que quiere cambiar el términos de esta tregua. Y todavía nosotros, en un lado, tenemos el objetivo de liberar y devolver a la casa a todos los secuestrados, pero en otro lado tenemos todavía los objetivos de eliminar la infraestructura terrorista de Hamas y su gobernación en la franja de Gaza, porque nunca más es ahora para nosotros y nunca más se puede repetir las atrocidades y la matanza que nos hicieron. Y por lo tal, yo creo, de repente estoy equivocado,
pero que vamos a tener esta tregua por algunos días más y después vamos a relanzar nuevamente nuestra campaña militar, porque hay todavía mucha infraestructura terrorista de Hamas que tenemos que eliminar para lograr nuestros objetivos. ¿Y qué sentido tiene hacer una tregua para relanzar la campaña militar? No, la tregua tenía solamente un objetivo, la liberación de nuestros secuestrados. ¿Ustedes tienen pruebas de supervivencia de todos los secuestrados? No tenemos pruebas de todos. Yo me imagino que algunos de ellos están muertos. Hamas, que hicieron también, secuestraron, mataron personas, asesinaron personas y secuestraron sus cadáveres y quieren negociar con estos Hamas. Ya tenemos, antes de la guerra, tenemos 2 o 3 cadáveres de israelíes allá secuestrados que Hamas intenta negociar a ellos para liberación de terroristas de él. Entonces, no tenemos certeza de todos que están allá considerando como secuestrados, están vivos. Hay la familia vivas, que son una mamá y bebé de 10 meses y 4 años, que nosotros estaban seguros que ellos están vivos. Y ustedes vieron en este video que estaban allá vivos y Hamas ayer declaró que están muertos. Ahora nosotros no sabemos, de repente es una guerra psicológica de Hamas, pero puede ser que lamentablemente que están muertos, pero no sabemos. Pero quiero hablar sobre las cifras, por la proporción. 1.200 israelíes muertos en un solo día es la cantidad más alta de judíos muertos en un solo día desde el Holocausto. También las imágenes de personas quemados vivos, de bebé abrazado con su osito muerto quemado, mujeres violados, personas disparando en sus camas. En términos colombianos, si comparamos la proporción de la población, que Colombia tiene 5 veces más población que Israel, es como 6,000 colombianos muertos en un solo día. Y ustedes conmemoraron hace 3 días, 34 años por el atentado del vuelo número 203 de Avianca. 6,000 israelíes, 6,000 colombianos. 6,000 colombianos en un solo día es como 55 vuelos de Avianca en un solo día. Y yo sé que este vuelo hizo a este país. Entonces imagínense cuando hablan sobre la reacción israelí, imagínense a Colombia en un solo día, 55 aviones de Avianca cayendo. Tienen que entender y no justificarnos, porque ese derecho primero es defendernos. Es un derecho principio, es defender a nuestros niños. Y ese que estamos haciendo. Cuando dice 1.200 israelí asesinados en un solo día, sí, y ese mismo día hubo violaciones y quemas y demás, la capacidad de Hamas entonces es muy grande como para hacer ese tipo de ofensiva. Bueno, los resultados se hablan por sus mismos. 1.200 muertos en un solo día. Es decir, solamente eso es un ejército súper entrenado y... Es un ejército, primero aprovecharon la brecha de nuestra defensa de frontera, aprovecharon el fallo de inteligencia que tuvimos y aprovecharon de hecho que nosotros nunca hemos pensado que al lado de nosotros hay un ISIS palestino, hay un Estado islámico palestino que tiene ese planes de entrar a nuestros pueblitos, entrar a una fiesta de música electrónica cuando estaban bailando allá 3,000 jóvenes y asesinar más de 350 jóvenes en su festival de música. Nunca, creo que fue un fallo de concepción, nunca imaginamos que van a entrar a casa y van a alquilar familias enteras, encontrar una familia abrazada, toda la familia abrazada, cada uno de los miembros de la familia, padre y 3 niños con disparo en la cabeza. Encontraron personas quemadas, encontraron personas decapitadas. Ustedes vieron los videos acá. Oye, ¿y cómo falló la inteligencia israelí, sabiendo que pues, es considerada una de las mejores del mundo? Yo creo que no había falla de información.
había un fallo de concepto. Nadie imaginaba que Hamas tiene programa de infiltrar nuestros pueblitos y hacer esta gira de matanza, esta de masacre. Es primero. Segundo, creo que pensaba que Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, tiene responsabilidad casi estatal y no está planeando atacar a Israel, penetrar a nuestros pueblitos para matar y asesinar, hacer esta gira de matanza a nuestro pueblito. Pero estoy seguro, como fue después de la guerra de Yom Kippur, que también había un fallo total de inteligencia, que después de esta guerra vamos a tener como después de Yom Kippur, una comisión de investigación oficial y van a investigar todos los fallos de inteligencia y van a salir con resultados, conclusiones, que van a hacer una reforma también de nuestro sistema de inteligencia, que eso no va a suceder. Pero el problema no fue falta de inteligencia, tenemos todavía el mejor servicio de inteligencia en el mundo. No fallo de información, fue un fallo de concepto. Nadie tenían los datos, pero no supieron leerlos. Sale todos los días en la prensa israelí como todos los señales estaban allá. Pero la interpretación fue así, que nadie imaginaba que jamás va a entrar en nuestros pueblitos y va a matar en sangre fría esa cantidad de niños, de bebés, de ancianos. La parte geopolítica de toda esta cuestión, ¿ustedes creen que es Irán el que está detrás de todo esto? ¿Qué lectura hace Israel del ataque? Yo creo en términos geoestratégicos hay un solo país que tiene interés de este lanzamiento de guerra. Hay solo un país que financia Hamas anualmente en $100 millones. Hay un país que financia el Jihad Islámico Palestina anualmente $30 millones. Hay un país que financia el Hezbollah de Líbano, el poder más fuerte en Líbano, en militar, económicamente y políticamente, en $700 millones anualmente. Hay un país que financia las milicias chiitas en Irak, en Siria, y los Houthis de Yemen en $100 millones. Un país que tiene un proyecto regional que vale más o menos $2.000 millones anualmente, que es Irán. Hay un país que está contra el proceso de normalización entre Israel y el mundo árabe. Tenemos los acuerdos de paz con Egipto, 79, con Jordania, 94, y los acuerdos de Abraham de hace 3 años que cambiaron toda la región, con proyectos de cooperación en nivel regional, cooperación en la lucha contra la desertificación, la lucha contra encontrar soluciones de energías renovables, la lucha contra el cambio climático, manejo de agua, conectividad de energía en la región. Este país se llama Irán y se hablaba la posibilidad que Arabia Saudita, uno de los 2 países árabes más importantes del mundo, juntos con Egipto, que ya tenemos paz, se hablaba la posibilidad que Arabia Saudita entre en ese proceso de normalización semanas antes del lanzamiento del ataque. Entonces creo que es muy muy claro cuál es el interés iraní en esta guerra cortar como los avances de una asociación que no estaría cortar las posibilidades de la región, camina hacia la normalización entre Israel y el mundo árabe. Ese es el interés. El interés es claro, hay interés iraní allá. También, pero quiero mencionar también que es muy, muy importante. Tuvimos muchos enfrentamientos en el norte contra Hezbollah en todas las semanas desde que comenzó la guerra que lanzó Hamas contra nosotros. Pero no fue en escala tan masiva como tenemos en Gaza. Nosotros no tenemos ningún interés de tener guerra contra Hezbollah en Líbano, pero sí Hezbollah va a hacer los cálculos equivocados y va a escalar el enfrentamiento que nosotros vamos a atacar fuertemente a Hezbollah en Líbano, que de nuevo es el poder político y militar más fuerte en Líbano, más que el ejército libanés, y el Líbano como Estado.
Nosotros no tenemos interés y no queremos que va a pasar esto, pero el Líbano, el Estado libanés va a pagar un precio altísimo por eso, pero espero que no llegamos a este momento. Yo creo que no hay mucho cambio del concepto. O sea, siempre hemos sabido que Hamas, se declaró en su carta de fundación que su objetivo es destruir el Estado de Israel. Entonces, ¿qué es el principio principal? También, después del ataque del 7 de octubre, el portavoz del Hamas, pero otros voces del Hamas, de sus liderazgos, pero su portavoz dijo mismo, vamos a hacer 7 de octubre una vez más, segunda vez más, tercera vez más. Entonces, ahora nosotros sabemos que aparte del Hamas, que es una entidad terrorista que gobierna la Franja de Gaza, quiere lanzar nuevamente estas atrocidades que cometió con nuestra población civil. Y por lo tal, como un país normal que no puede aceptar ese tipo de amenaza, tenemos que eliminar esta amenaza. Embajador, le quería preguntar, ¿qué piensan hacer en el norte de la Franja de Gaza? Estados Unidos dijo hace varias semanas que había que pensar como una reestructuración del norte de la Franja de Gaza, construir sobre ya, digamos, lo que queda. ¿Ustedes tienen una idea? ¿Van a tomar ese territorio? ¿Van a dejar que palestinos vuelvan? Primero, no tenemos ninguna intención de quedarnos en la Franja de Gaza. Nuestro objetivo es eliminar Hamas y su infraestructura terrorista y su gobernación. Y de ahí después generar una realidad de seguridad que no vamos a tener estas amenazas en el futuro y no vamos a tener de enfrentar ese tipo de atrocidades como hemos sufrido desde el 7 de octubre, pero particularmente el 7 de octubre. Entonces, no tenemos ninguna intención de conquistar la Franja de Gaza, de quedarnos allá por largo plazo. Nuestras fuerzas están allá para eliminar Hamas, eliminar su infraestructura terrorista, eliminar su gobernación, pero también la campaña militar de nosotros, la fuerza que usamos, puso presión al Hamas también para querer hacer estos cambios de secuestrados de nosotros por sus terroristas. Entonces necesitamos esta maniobra militar también para presionar Hamas para liberar nuestra gente. Pero no tenemos ninguna intención de quedarnos en la Franja de Gaza. Y la idea es tener una realidad diferente, con mejor seguridad a nosotros y nuestra población en el sur de Israel en el día después. Embajador, en todo esto, ya para ir concluyendo, ¿qué papel juega Colombia y cómo ve Israel las actitudes, las manifestaciones, los mensajes, el twitteratón del presidente Gustavo Petro en defensa de Gaza y de los palestinos? Israel y Colombia llevamos décadas de excelentes relaciones bilaterales entre los gobiernos, entre los estados y, no menos importante, entre los pueblos. Esas relaciones que tienen beneficios por ambos lados, tanto para nosotros, tanto para Colombia. En 2022, el intercambio comercial entre ambos países, la balanza fue a favor de Colombia de casi $1.000 millones. Empresas israelíes en Colombia, y hay muchos también acá en Antioquia, en Río Negro, aportan el desarrollo económico y social de Colombia. Juegan un papel muy importante también en la exportación colombiana. Tenemos muchos años de relaciones excelentes de los sectores de seguridad y de defensa. O sea, Colombia, creo, beneficia tanto como nosotros con esas relaciones. Y hay relaciones muy... Entonces, ¿y cómo recibieron las manifestaciones del presidente? Y nuestro interés es mantener esas relaciones, profundizar esas relaciones y ampliar esas relaciones. Pero ¿cómo ven ese Twitter del presidente? Además, usted se reunió con él hace como 20 días y
¿Y eso dio frutos o no dio frutos? Hubo distensión de porque ayer vimos un trino fuerte del presidente. Tuvimos, yo estuve en Casa de Nariño, creo, 18 o 19 de octubre. Estuvo allá como más de una hora. Tuvimos una reunión muy franca. Hubo foto y todo. Muy franca. Se tomaron foto. Y mi intención es mantener canales diplomáticos para comunicaciones entre nuestros gobiernos. Yo no quiero hacer una diplomacia de megáfonos. Intentamos calmar las aguas. Hacemos todos los esfuerzos de mi lado, mantener las relaciones, encontrar otros caminos para profundizarlos. Y de nuevo, como les comenté, creo que Colombia beneficia mucho de esas relaciones y esa es mi intención. Pero la lectura que hace Israel del papel que juega Gustavo Petro, que de pronto cree que puede tener unos intereses también geoestratégicos en las posiciones que asume, una cercanía eventualmente con Irán o una empatía por lo menos. Yo no sé cuáles son las intenciones. Yo no soy analistas políticos acá. Yo puedo decir, tienen inteligencia, ¿no? Yo puedo decir que somos muy inteligentes y puedo decir que nosotros miramos estas relaciones en perspectivas de décadas de excelentes relaciones y nosotros como Estado de Israel hacemos todos los esfuerzos para mantener esas relaciones y seguirlas y profundizarlas, porque de nuevo yo creo que el beneficio es mutuo y creo que Colombia gana mucho de estas relaciones y estamos acá dispuestos para hacer todo lo posible para mantener estas buenas relaciones que llevamos por tantos años. Embajador, se dijo en su momento que iban a romper, pues se habló de que podía haber una crisis en las Fuerzas Armadas colombianas porque nosotros tenemos una alianza importante con ustedes en ese nivel. ¿Eso qué pasó al fin? Yo puedo decir que nosotros como Israel estamos totalmente comprometidos por todos los contratos que tenemos con el gobierno colombiano y la cooperación que tenemos con el gobierno colombiano y en el tema de seguridad y defensa. Bueno, por supuesto, lo que nos ha contado el embajador, sin duda en estas guerras siempre hay muchas personas que sufren de lado y lado. En realidad quisiéramos que no existieran, quisiéramos que no hubiera argumentos históricos ni argumentos de ningún tipo para que un Estado ataque a otro Estado o a una organización, digamos, terrorista como es Hamas, pero sobre todo porque muere mucha gente y lo que nos ha contado el embajador sin duda es dramático. Nos conmueve las muertes y los asedios contra los israelíes, como también nos conmueven y duelen las muertes y los asedios contra la población palestina. Pero bueno, después de esta entrevista, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Gracias por estar con nosotros, les deseamos un resto de día muy especial y desde ya que tengan una Navidad muy feliz y que la familia esté muy bien. Muchas gracias desde el periódico El Colombiano.